Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Estamos una vez más en un video de Química Planet. En esta ocasión les traigo un tema de biología y hablaremos de la genética mendeliana y resolveremos ejercicios de la primera y de la segunda ley de Mendel. Entonces, si estamos listos, vamos con la explicación. Para poder empezar a hablar de genética mendeliana, debemos comentar un poco a quién se debe este nombre, y se debe a Gregor Mendel, quien es considerado por muchos el padre de la genética. Él fue un maestro, aprendiz de por vida, científico y hombre de fe, ya que se dedicaba al sacerdocio. Mendel inició sus investigaciones utilizando ratones, más adelante cambió a abejas y por último plantas. Y aquí, utilizando plantas, fue donde dio luz a sus mejores descubrimientos. Usó plantas de arvejas en donde obtuvo los mejores resultados. Para poder entender un poco acerca de estos temas de genética mendeliana, debemos aprendernos o conocer estos conceptos. Para que sea mucho mejor el aprendizaje de los conceptos, en la descripción de este video, aquí debajo, les he dejado un documento con cada una de las explicaciones de estos conceptos. Listo, entonces descárguenlos para que puedan saber de qué estamos hablando a medida que vayamos avanzando. Listo, pero algo que sí quiero mostrarles es un concepto muy importante, que es el concepto de genética. La genética es la ciencia que estudia la naturaleza, organización, función, expresión, transmisión y evolución de la información hereditaria que está codificada en todos los organismos. Esta información hereditaria se encuentra en una molécula llamada ADN. Listo. Después de leer este concepto, les agradezco que descarguen el documento para que puedan leer cada uno de estos conceptos y así entender de lo que vamos a ir hablando. Ahora, hablemos de la primera ley de Mendel o principio de uniformidad. Dice que cuando se cruzan dos organismos de dos líneas puras que tienen variantes para un mismo carácter o característica, los descendientes heredan la variante de uno de los dos progenitores, mientras que la otra parece haberse perdido. Mendel cruzó plantas de semilla amarilla con plantas de semilla verde, y al observar la descendencia vio que todos los guisantes eran amarillos. La descendencia era uniforme y que manifestaban el carácter dominante, mientras que el recesivo no aparecía. La primera generación de un cruzamiento se llama primera generación filial, y las plantas que se cruzan se llaman generación parental o P. En este cruzamiento que vemos, para la característica amarilla, las A mayúsculas denotan el dominante y las A minúsculas el recesivo. Las A mayúsculas serían amarillo y las A minúsculas serían verde. Al final el cruzamiento sería un heterocigoto dominante. Esto haría que el 100% de los descendentes sean plantas de semilla amarilla en su fenotipo. Para poder realizar estos cruzamientos o cálculos de probabilidad se utiliza un cuadro de Punnett. En este cuadro de Punnett se ubican los progenitores o parentales y cada uno de estos cuadritos serían los descendientes. Es un cálculo de probabilidad de cómo serán los descendientes al cruzar las características de los progenitores. Listo, entonces hagamos un primer ejemplo. Dice que una planta de semilla lisa heterocigota se cruza con una planta de semilla rugosa homocigota recesiva. Debemos determinar la descendencia. Cuando hablamos de determinar la descendencia, debemos calcular el genotipo, que son las combinaciones de alelos, el fenotipo, que son las características observables, y la proporción es la cantidad en la que se encuentran cada una de estas características. Debemos darle letras para poder clasificar nuestros alelos. Entonces, si utilizamos una letra mayúscula significa que es dominante. Utilizaremos la L para decir que es una semilla lisa y utilizaremos la L minúscula para decir que es una semilla rugosa. Entonces, el genotipo de los parentales sería L mayúscula y L minúscula para el primer parental y L minúscula para el segundo. Esto denota que es heterocigoto. Si leyeron los conceptos sabrían a qué nos referimos, y esto sería
homocigoto recesivo, que es la característica que normalmente parece perderse. Realizamos el cruce en nuestro cuadro de Punnett. Ubicamos el primer parental horizontalmente y el segundo verticalmente. Tenemos que al cruzar el primer cuadro del horizontal con el primer cuadro del vertical nos da este cruce. Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de los cuadros. El primero por este primero, el segundo por el primero por el segundo y el segundo con el segundo, y obtenemos estas cuatro posibilidades que nos dan dos genotipos diferentes. El primero sería un heterocigoto dominante y el segundo sería un homocigoto recesivo. ¿Cuáles serían las características? Para el primero serían semillas lisas y para el segundo serían semillas rugosas. Y la proporción sería del 50% para cada una de ellas, ya que así está distribuido en nuestro cuadro de Punnett. Si podemos ver, tenemos dos descendientes con el mismo genotipo y que presentarían el mismo fenotipo, y otros dos descendientes que también tendrían el mismo genotipo y presentarían el mismo fenotipo. Ahora hablemos de la segunda ley de Mendel o ley de la segregación. Dice Mendel que al cruzar entre sí plantas de la F1 se observa la variante dominante en un 75% y la variante recesiva en un 25%. ¿Cómo es esto? Veamos un ejemplo. Tenemos que se cruzan plantas de semilla amarilla con el conjunto de alelos A mayúscula y plantas de semilla verde con el conjunto de alelos A minúscula. Tendríamos los parentales y estos parentales nos dan la primera generación filial. En el horizontal ubicamos los alelos del primer parental y en la vertical los alelos del segundo parental. Luego cruzamos, obtenemos cada uno de los descendientes y nos damos cuenta que todos los descendientes tienen un genotipo heterocigoto dominante y que su característica sería el color amarillo. Luego, al cruzar dos descendientes de la misma generación, obtendremos la segunda generación filial y tendríamos los siguientes resultados. Tendríamos que al cruzarlos nos darían tres genotipos diferentes, pero que tres de ellos, los tres primeros, nos presentarían la característica dominante, que es el color amarillo, ya que el primero tenemos genotipos homocigotos dominantes y para los otros dos heterocigotos dominantes, y el último tendría la característica recesiva en un 25%. A eso se refería Mendel, que al cruzar dos descendientes de la primera generación, en la segunda se tendrían proporciones del 75% para el dominante y 25% para el recesivo. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Dice que en los guisantes las flores rojas dominan sobre las de color blanco. Las flores rojas son homocigotas para cruzar con las flores blancas. Eso quiere decir que si las flores rojas son homocigotas, las blancas son recesivas. Usemos la letra R mayúscula para rojos y minúscula para blancos. Estos serían nuestro conjunto de alelos dominantes y recesivos. Ahora vamos a hacer el cruce. El primer parental sería R mayúsculas y el segundo sería R minúsculas. Al colocarlas en el cuadro de Punnett y rellenarlos cada uno de los descendientes, vamos a obtener que todos son heterocigotos dominantes. Todos van a presentar el fenotipo de color de flores rojas y en una proporción del 100%. Luego, al cruzar dos descendientes de la primera generación, vamos a tener el siguiente resultado en el cuadro de Punnett, donde tres de ellos tendrían la probabilidad de tener la misma característica dominante y uno de ellos la característica recesiva. Tendríamos tres conjuntos de genotipos, un homocigoto dominante, dos que serían heterocigotos dominantes y un homocigoto recesivo. Eso nos daría
que para la proporción del fenotipo tendríamos un 75% de flores rojas y un 25% de flores blancas. Ahora vamos a resolver estos ejercicios para así entender mucho mejor el tema que hemos estado explicando. Entonces vamos a resolverlos para poder aclarar algunas dudas y así ustedes puedan aprender a resolver estos ejercicios de la primera y de la segunda ley de Mendel. En una determinada especie de plantas, el color azul de la flor domina sobre el color blanco. ¿Cómo serán los descendientes del cruce de plantas de flores homocigóticas azules con plantas de flores blancas también homocigóticas? Listo. Cuando hablamos de homocigóticos quiere decir que los dos alelos son del mismo tipo, o sea, mayúsculas o minúsculas. Listo, entonces por aquí tenemos nuestro cuadro de Punnett. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está bien. Ahora, ¿cómo serán los parentales? Nuestros parentales son la combinación de alelos. Ahora, para la planta azul, sus dos alelos deben ser AA porque son homocigóticos, las dos A mayúsculas, que se van a cruzar con otro parental que tiene AA minúscula porque dice que son homocigóticos. Listo, entonces por aquí tenemos nuestras letras, la primera A y la segunda A del primer parental, mayúsculas para el color azul y las minúsculas para el color blanco. Listo, ahora, ¿cómo vamos a cruzar? Para cruzar, vamos a bajar esta A del primer cuadro a este primer cuadro, ¿sí? Que es el que vamos a llenar, y esta primer A también al primer cuadro, que nos quedaría una A mayúscula y una A minúscula. Y así vamos a llenar los siguientes. Esta baja y esta llega aquí. ¿Listo? Así vamos a llenar nuestro cuadro. Espero que me hayan entendido estas flechitas, cómo van a ubicarse cada una de las letras. Ahora esas letras las tenemos por aquí. Vamos a ir ubicándolas respectivamente. Esta para el primer cuadro, el segundo cuadro, el tercero y el cuarto. Estos serían nuestros cuatro descendientes. ¿Listo? Después de hacer los cruces serían nuestros descendientes. Ahora vamos a calcular a la primera generación, que es la F1. ¿Y qué debemos calcular de la primera generación? Debemos calcular los genotipos. Nos podemos dar cuenta que solo hay un genotipo. ¿Cuál es el genotipo que hay? A mayúscula, A minúscula. ¿Y cómo es? Es un heterocigoto dominante. Listo. Ahora, el fenotipo. ¿Cómo es el fenotipo? Nos podemos dar cuenta que los cuatro descendientes tienen la misma característica y es que son flores azules. ¿Listo? Y por último, debemos dar la proporción. Como nos podemos dar cuenta igualmente, los cuatro descendientes tienen las mismas características, lo que hace que el 100% de nuestra cruza sea azul. Y listo, muchachos. Así de sencillo resolvimos este ejercicio de la primera ley de Mendel. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es de la segunda ley de Mendel. El segundo ejercicio dice así: una cruza genética entre dos plantas de arveja híbrida F1 con semillas amarillas. ¿Qué porcentaje de plantas con semillas verdes producirá en la generación F2? La semilla amarilla es dominante sobre la semilla verde. Listo, entonces algo muy importante cuando dice que son híbridas de la F1 es porque ya se obtuvieron en un primer cruce, en el primer cruce de un cuadro de Punnett. Entonces solamente vamos a hacer el segundo cruce para obtener la segunda generación, la F2. Listo, entonces tenemos nuestro cuadro de Punnett. Vamos a hacerlo más grande. Y por aquí tenemos las características de los parentales. Estos parentales son los parentales 2.
los parentales 2 que ya se obtuvieron de la primera generación y como son híbridos, son heterocigotos. Entonces esta es la característica: A mayúscula, A minúscula, recordando que la A mayúscula es para amarillo y la A minúscula es para verde. Entonces coloquemos esos alelos en donde se deben ubicar en el cuadro de Punnett. ¿Listo? Tenemos estos alelos para ambos parentales. Entonces los ubicamos en el horizontal y en el vertical. Y recordamos, para armarlos debemos seguir las siguientes flechas. Siempre cuando estemos ubicando, la letra mayúscula debe ir al inicio. Listo, ya lo tenemos. Entonces, ahora vamos a ubicarlos como corresponde. El primer cuadro sería esta, la cruza. El segundo cuadro sería esta, la cruza. El tercer cuadro sería esta, nuestra cruza. Y el último nos quedaría así. Listo. Como podemos ver, tenemos 4 descendientes en donde 3 de ellos poseen las características amarillas. Su fenotipo es el color amarillo. ¿Y qué nos está preguntando este ejercicio? Nos dice que qué porcentaje de plantas con semillas verdes producirá en la generación F2. O sea que nos está preguntando solamente por la proporción, ¿sí? ¿Cuál es la proporción de semillas verdes? Sencillo, la única semilla verde que podemos tener en esta cruza es esta. Como podemos ver, es la que cumple con ser una semilla de color verde. Se cruzó aquí y se cruzó acá. 2 As minúsculas para verde. Entonces, cada cuadro vale 25% para un total de 100%. Eso quiere decir que la proporción de semillas verdes es de un 25% semillas verdes. Y listo, muchachos. Esto es todo lo que había que hacer en este ejercicio. Espero que hayan entendido, que les haya gustado. Si es así, pueden dejar su like, suscribirse al canal para más ejercicios, tanto de biología como de química, que es la base fundamental de nuestro canal. Pero como dice nuestro eslogan, la química está en todas partes. Listo, muchachos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.